Damos bienvenida a todos los hermanos que comienzan a ver nuestra transmisión desde aquí, de la Iglesia de Jesucristo El Salvador. Motivo de alegría reencontrarnos, ¿verdad? Para compartir palabra de Dios en esta mañana. Gloria a Jesús. ¿Hay iglesia en este lugar? Alabado sea el Señor. De esta manera, saludamos a los hermanos que nos ven. Gloria a Jesús, bendito sea el Señor. Y bueno, como le decíamos, es motivo de alegría estar en este lugar hoy, ¿verdad? Hemos alabado, hemos glorificado al Señor, hemos escuchado testimonio, hemos intercedido los unos por los otros, pero llegó el tiempo de recibir palabra de Dios. Yo les voy a invitar a abrir la Biblia. ¿Alguno tiene Biblia? Gloria a Jesús. Imagino a algunos de los hermanos que nos están viendo diciendo, yo te la tengo acá. Gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir ahí en Romanos. Capítulo 5, gloria a Jesús. Vamos a compartir parte del capítulo 5 y también parte del capítulo 6. Gloria a Dios. Qué bueno ha sido el Señor. Aleluya, eso esperaba, un amén. Gloria a Jesús. Qué bueno ha sido el Señor. Amén, vamos en progreso. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. ¿Por qué ha sido bueno? Vamos a ver que Él nos muestra causas de muchas cosas, pero también nos muestra su fortaleza y su respaldo, ¿verdad? Aquí en el capítulo 5 de Romanos, verso 12, hay un cierto paralelismo, podemos decir así. El título es Adán y Cristo. Gloria a Jesús. Capítulo 5, verso 12 de Romanos. ¿Encontraron todos, hermanos? Gloria a Jesús. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Jesús. Queridos hermanos, muchas veces decimos, pero Señor, tú eres tan grande, eres tan poderoso, ¿por qué tuvo que suceder así? ¿Por qué Adán tuvo que caer en aquella desobediencia y a consecuencia de esto, como dice el verso 12, de aquel pecado y a consecuencia de ello la muerte?
Muchas veces decimos, en tu deidad y en tu poder, tú podías haber hecho que Adán no pecara. Y por consecuente no existiese la muerte. Y por consecuente, más adelante, Jesucristo no tuviera que padecer para que nosotros fuéramos salvos. Pero sin duda de que la voluntad de Dios por ahí no es la nuestra. Y si así hubiese acontecido, hoy por hoy, quizás nosotros no pudiéramos decir que tenemos un Dios tan grande que envió a su Hijo por nosotros. Porque sí que Dios podía haber hecho que Adán no pecara. Y por consecuencia, una vez más reiteramos, no hubiese sido necesario que Jesucristo padeciera. Pero Dios tenía que dejar en alto toda su deidad y su poder. Y vaya si la dejó en alto, dando todo a su único Hijo, a Jesús, para que hoy nosotros podamos decir, por ese único que justificó nuestros pecados, por ese único que nos dio salvación y vida eterna, hoy podemos decir que tenemos un Dios grande, que tenemos un intercesor por excelencia que es Jesús, que tenemos un compañero maravilloso que es el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros. Dice el verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. ¿De qué se trata esto? Cuando nacemos, no conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero luego de un momento comenzamos a hacer lo malo sin saberlo. Y nuestros papás comienzan a decirnos, eso no lo podés hacer. Eso está mal. Ahí comienza la ley de nuestros padres en cierta manera, ¿verdad? No sabíamos que tal cosa no era buena. Y así sucedió en aquel tiempo. No había nada que dijera esto es malo, esto es malo, esto es malo y esto es malo. Por eso dice el verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Moisés? A través de Moisés, ¿qué conocimos? La ley. Dios le dio a Moisés la ley. Y él fue el encargado de transmitir todo aquello. Esto es bueno, esto no lo debemos hacer, esto va a traer consecuencias, ¿verdad? Es por eso que ahí comenzó toda aquella muchedumbre de gente a saber qué era lo bueno y qué no. Y también hoy por hoy nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Y así todo, muchos de nosotros sin conocer a Cristo, hacíamos cosas que sabían que no estaban bien, pero nos deleitaban. Era un placer, ¿verdad? Y bueno, y damos gracias a Dios, porque hablábamos de que por un solo hombre, por Adán, entró el pecado y a consecuencia del pecado la muerte. Pero también por Jesús entró nuestra salvación. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Dice el verso 15. Vamos a leer la segunda parte del 14. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. O sea que en aquel tiempo todos pagaban las consecuencias, ¿verdad? La muerte estaba marcada para todos. La muerte física y espiritual, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión, dice el verso 15, de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Qué bueno que nosotros hoy podemos decir, Señor, hemos sido partícipes de esa bendición sobrenatural que es tu gracia. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido la bendición de vivir en un tiempo en el cual la gracia de Dios ya estaba. Todos nosotros nacimos ya con esa gracia de Dios, porque ninguno de nosotros tiene más de 2000 años, ¿verdad? Y esa gracia fue a través de Jesús en su muerte de cruz, ¿verdad? Hace 2000 y tantos años. Por eso debemos ser muy agradecidos por ese Hijo. Muy agradecidos por todo eso que Dios hizo
hace y hará por nosotros. Dice el verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, pero ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Gloria a Jesús. La palabra transgresión quiere decir quebrantar un mandamiento, una ley, una regla, costumbres éticas y morales. Salir de lo habitual, ¿verdad? De lo que sabemos que está bien y no lo hacemos. Por conveniencia muchas veces, por placer, por deleites, cambiamos en nuestra manera de actuar este tipo de cosas, ¿verdad? Eso es una transgresión. Gloria a Jesús. Dice el verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿verdad? Hacia todos, a todo el mundo. Y si imaginamos sobre la faz de la tierra cuántos habitantes hay, sin duda que son millones y millones. Por causa de uno, la muerte pasó a todos. Gloria a Dios. Y dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Gloria a Jesús. Qué maravilloso que estemos en esa parte de los que hoy podemos declararnos vivos para la gloria de Dios. No hablo solamente en lo físico. Sí que es valedero, porque tenemos una tarea encomendada mientras estemos en esta tierra y mientras tengamos vida, pero por sobre todas las cosas la vida eterna. Gloria a Jesús. Por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Hay alguien aquí que reciba este don con abundancia? ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Aquí y de quienes nos están mirando también. Recibimos con abundancia la gracia de Dios y el don de la justificación, porque por Él hemos sido justificados. Gloria a Jesús, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres, la justificación de vida. Aleluya. ¿Vieron cuando por ahí ponemos un adjetivo a determinada persona y decimos, qué grande, el pastor, por ejemplo? Hoy podemos decir, qué grande Jesús. Aleluya. Qué grande mi Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Y es cierto, somos pecadores, ¿verdad? Así hemos sido constituidos por nuestra naturaleza humana. Gloria a Dios. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y sin duda que no podemos quitarnos el título de pecadores. Mientras tanto, mientras estemos aquí, yo pensaba hoy a la mañana hacer un saludo especial cuando pasara acá y decir, ¿cómo está la iglesia de Dios? Y sin duda que todos iban a decir bendecidos. Y también tenía la intención de decir, ¿cómo estamos los pecadores de Dios? Y sin duda que todos teníamos que decir bendecidos, porque lo somos. Dios nos ha dicho eso. Eso no quiere decir que practiquemos el pecado, como dice el pastor muchas veces, pero seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Justificados por la sangre de Jesús vertida en esa cruz, luchando contra el pecado, declarando victoria en el nombre de Jesús. Pero sin duda que sí, que ese título aún sigue sobre nosotros, pero ha prevalecido el otro, el de hijos de Dios, por la gracia que sobreabunda. Verso 20. Por la ley, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. También una vez más podemos decir, Señor, pero ¿para qué hiciste sobreabundar el pecado? Si no lo hubieses hecho, no hubiese sido necesaria tu gracia, pero no hubiese quedado en evidencia el poder de Dios. Y eso es fundamental, el poder de Dios en nuestras vidas. Alabarle, glorificarle, decir que Él ha hecho esas maravillas en nosotros, por la cual hoy podemos decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios.
Bendito sea el Rey. Verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios. Qué maravilloso ha sido este Padre, ¿verdad? Que hizo que el pecado sobreabundase, en primer lugar, pero que también hizo que nuestras vidas cambiaran de forma fundamental, para que podamos decir solamente Dios, solamente Dios. Y yo soy uno de los que debe decir solamente Dios puede hacer las maravillas que ha hecho. Solamente Dios puede haberme dado la maravilla de la salvación. Es fundamental declarar de esta manera. Vamos a leer un poquito más ahí en el verso 6 con el título de muertos al pecado. Esto viene un poquito a consecuencia, ¿verdad?, de que ese título que decía hoy a nosotros que somos pecadores. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la esperanza de su muerte, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Alabado sea Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Gloria a Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Vieron, mis hermanos? ¿Vieron, mis hermanas, cómo seguimos teniendo el título? Por eso esta exhortación. Por eso es que tenemos cada día una lucha y una prueba en nosotros mismos, en cada uno de nosotros. Porque ese pecado está en cada uno, ¿verdad? Por eso dice que no debe señorear sobre nosotros, sino nosotros sobre él. Muchas veces por ahí nos equivocamos, por ahí pecamos y decimos: Señor, perdóname. Una vez más cedí, una vez más fui tentado, una vez más fui concupiscente, porque no siempre somos tentados. Muchas veces somos concupiscentes por nuestra propia carne, ¿verdad? Imaginamos a nuestro Padre Celestial con ese amor incondicional diciendo: sí, ya sé lo que hiciste, y nos da una nueva oportunidad. Es por eso que realmente debemos pelear, y pelear mucho, contra nosotros mismos, fundamentalmente contra nosotros mismos.
No quiere decir que no haya un mundo exterior, y lo hay, que también nos pone montones de dificultades, de pruebas, de luchas porque quiere hacernos desistir de ser sus hijos. Sí que lo hay. Pero muchas veces esa misma lucha está en nosotros mismos. Este pecado que Dios dejó en evidencia desde el comienzo aún permanece en nosotros. Pero Jesús, sin haber sido pecador, sin haber tenido siquiera un pecado, afrontó esa cruz, afrontó esa muerte, afrontó cada uno de esos latigazos, afrontó esa corona de espinas, afrontó cada escupitajo, afrontó todo ese dolor, afrontó la muerte. Por mí y por ti. Y es por eso, querido pueblo de Dios, que nosotros debemos de afrontar cada una de esas tentaciones que provienen de nosotros mismos. También las que provienen desde afuera, sin duda que sí. Pero no debemos justificarnos. No debemos decir, bueno, me puedo permitir una falta, me puedo permitir una desobediencia, me puedo permitir un pecado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios sobreabunda en mi vida. Sin duda que no. Nosotros debemos ser más que vencedores ante esto. Nosotros debemos ser quienes nos galardonemos cada uno a nosotros mismos, pudiendo decir al llegar la noche, por ejemplo, Señor, he obtenido una victoria porque he vencido tal dificultad, porque he vencido tal tentación, porque sé y sabemos cada uno que traemos muchas cosas del viejo hombre, de la vieja mujer. Lo arrastramos. ¿Por qué lo arrastramos? Porque a nuestra carne le gustan determinadas cosas, cosas que practicábamos, cosas que nos deleitaban, y eso se arrastra. Y a veces sucede que viene a la memoria determinadas cosas. Y ahí debemos dar gracias y decir, Señor, gracias. Porque en un momento apareció en mí tu ley. La ley que dejaba en evidencia el pecado. La ley que nos dijo, esto no es como vos pensás. Esto no es como vos crees. A partir de ahora, esto no puede ser más un deleite, sino una lucha y una prueba en la cual vos te sientas más que vencedor. Aleluya. Y se lo dice a alguien que traía muchas costumbres, muchos malos hábitos, muchas cosas que me deleitaban. Y hoy tengo que luchar con muchas de ellas. Gracias a Dios son muchísimas menos ya las que me hacen fuerza. Son muchísimas menos. Pero debo de ser sincero. Hay muchas que debo de estar peleando, y quizás ustedes también. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecadora. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Así como por un hombre entró a nosotros el pecado, por un hombre entró a nosotros la justificación y la vida eterna. Por Jesús, que es el que hoy se enseñorea a nosotros. Es el que hoy nos da la victoria. Es el que hoy nos hace declarar que esa vida eterna es nuestra propiedad. Y es por eso, querido pueblo de Dios, que tenemos que estar muertos al pecado. No importa que por ahí, digamos, este cuerpo le juega malas pasadas. Sí, nos ha de jugar malas pasadas. ¿Por qué? Porque hay alguien que sabe que en nosotros hay debilidades y las va a querer aprovechar al máximo para que nosotros no dejemos en alto la gloria de Dios, para que nosotros no podamos decir, tengo un Dios tan grande que me ha ayudado a superar determinadas aflicciones, pruebas, dificultades y tentaciones. Es por eso que Dios ha permitido, como decíamos hoy, que el pecado sobreabundase, para que después sobreabundase su gracia. Y hoy podemos decir nosotros lo mismo. Señor, en mí sobreabundaba el pecado, sobreabundaba, era mucho, era grande.
pero por tu gracia. Hoy puedo declarar que soy un batallador, que soy una batalladora. Podemos declarar victoria sobre esas cosas en el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, cuando me pongo a leer la palabra y encuentro algo sustancioso y digo, lo voy a marcar para la próxima vez que tenga que compartir palabra. Esta palabra estaba marcada hace mucho tiempo. Poco a poco abría la Biblia y como la tenía marcada, vieron que se abre en ese lugar. Y la leía y decía, no la entiendo, Señor. O decía, entiendo que no es para la próxima prédica. Y bueno, cuando el pastor tuvo esa bendición de decirme, bueno, el domingo te toca compartir palabra, y bueno, Señor, sé que tú me vas a guiar, porque qué mejor que eso, ¿verdad? Entonces abrí la palabra de Dios y no fue esta la primera palabra que apareció, leí otra y me sucedió eso, que como que entendía de parte de Dios que no era la palabra para hoy. Y en determinado momento encontré esta y la empecé a leer y sentí algo especial. Dije, Señor, esta es la palabra. Sin duda de que permanecemos en esta lucha y en esta prueba en cuanto a ser más que vencedores a este pecado que está en nosotros, ¿verdad? Y es por eso que quizás muchos hoy por hoy podamos estar pagando alguna consecuencia, y esto no es tema de inculpar a nadie, al contrario, es tema de impulsarnos a todos a que podamos seguir batallando y luchando y declarando victoria y diciendo, sí, Señor, tú permitiste que el pecado sobreabundase, pero luego de eso, por tu gran amor, has permitido que la gracia sobreabunde en cada uno de nosotros. Y eso es lo que ha de marcar nuestras vidas, ¿verdad? Sin duda que a nuestro alrededor hay mucha tentación, sin duda de que a nosotros mismos hay mucha tentación, ¿verdad? Pero hoy por hoy en nosotros hay mucha gracia de Dios. Y por Jesucristo hemos sido justificados. Así que, querido pueblo de Dios, tenemos que pelear esa buena batalla cada día, ante esas tentaciones, ante esas cosas que tanto nos gustaban, ¿verdad? Y que a veces, como decíamos recién, vienen esos chispazos a nuestra mente. Y por unos segundos, no sé a ustedes, pero a mí me pasa que por algunos segundos por ahí me quedo pensando. Y luego digo, no, Señor, yo no puedo estar pensando en esto. Yo no puedo estar haciendo esto. Y es por eso que digo, gracias, Señor, porque esa es tu ley en mí. Esa es la ley que me hace recapacitar y decir, esto ya no. Pero seguimos peleando la buena batalla. Así que cada día decirle, Señor, hoy necesito nueva fuerza. Al amanecer, al despertarnos, decirle, Señor, hoy necesito de tu fortaleza. Porque no sabemos cuál va a ser la próxima tentación. Porque no sabemos cuál va a ser de repente la próxima debilidad que aflore en nosotros. Pero sí sabemos esa fortaleza de parte de Dios. Que ese haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Que ese haber tomado ese paso de fe, gloria a Dios, del bautismo, de habernos sumergido a las aguas, tiene que realmente prevalecer. Y haber dejado sepultado ese viejo hombre y esa vieja mujer, y haber sido resucitados en Cristo Jesús para una vida nueva. Entiendo, mis hermanos, que el Señor está preparando todo. Lo vemos día a día. La venida es cada vez más inminente, cada vez falta menos. Y entiendo también que hay cosas que debemos solucionar. Como muchos saben, en mi vida personal yo requiero de determinados controles por temas de salud cada tanto tiempo. Comento esto para aquellos que no lo saben, hermanos que nos ven. En el año 2000 fui operado de un cáncer de colon, un cáncer que
prácticamente estuve al borde de la muerte, pero Dios no lo quiso así. Y bueno, por eso que cada tanto tiempo me tengo que hacer controles, ¿verdad? El miércoles pasado fue uno de esos controles y bueno, allí encontraron un pólipo de 2 centímetros, que eso es lo que luego se transforma en una tumoración. Y hace un tiempo mi médico de cabecera me dijo, ¿sabés lo que pasa? Todos tenemos una falla, de algo tenemos que morir, me lo dijo así. Y tu falla está ahí. Y uno de repente por ahí lo asumió y dijo, bueno, hasta que el Señor lo disponga, esa va a ser mi falla, y cuando el Señor diga, es tu tiempo, bueno, a consecuencia de eso va a ser. Y hoy mi señora me rezongaba un poco, ¿verdad? Diciendo, pero Dios promete sanidad en nuestra vida. Dios promete sanidad en nuestros cuerpos. Y es cierto, porque yo estuve un periodo de negligencia, y lo digo así, me van a entender por qué. Estuve 5 años en un determinado tiempo sin ir al médico a hacerme los controles, y nada sucedió. Dios me guardó en esa falta de responsabilidad que tuve. Cuando los controles me los tengo que hacer cada un año y medio, ahora me extendí a 2 años, por eso apareció ese pólipo tan grande. Me dijo el médico, viniste justito, un tiempito más y no lo podemos sacar por una fibroscopía, sino que tenemos que hacer una intervención quirúrgica. Entonces, muchas veces, nuestra falta de pelear la buena batalla, nuestra falta muchas veces de obediencia quizás a Dios, hace que estas cosas sucedan. Para que tomemos un poco para tener de repente algún tirón de orejas y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué si tú eres un Dios de sanidad, Señor? Esa sanidad aún no ha sido completada en mí. Y sabemos que no es culpa de Dios. Sabemos que no es culpa de Él, ¿verdad? Entonces, es por eso que debemos seguir peleando y decir, bueno, Señor, mostrame. O nosotros mismos decir, bueno, Señor, yo sé lo que tengo que arreglar. Yo sé lo que tengo que cambiar. Yo sé qué tengo que hacer para que tu gracia realmente sobreabunde en plenitud en mi vida. Es cierto. Luego, eso fue cuando veníamos solos, luego después pasamos a buscar a nuestra hermana ella, y allí hubo confirmación. Ella me preguntó, ¿cómo estás? Digo, bien, estoy bien, gracias a Dios. Dice, hay promesas de parte de Dios para tu vida. Dios prometió sanidad en tu vida. Y bueno, y ya mi esposa levantó vuelo. Yo te dije, me dijo. Esto es confirmación. Y todo esto nos alegra, ¿verdad? En determinados momentos por ahí nos pone un poco a mordernos los dientes así. El Señor otra vez tiene la razón. Pero gloria a Dios, mis hermanos, mis hermanas. Porque muchas veces por ahí no lo queremos justificarnos nosotros y decir, bueno, si es la voluntad de Dios que a mí me sacan pólipos cada tanto, si es la voluntad de Dios que el día que Él me venga a buscar haya una enfermedad en mí y a consecuencia de eso mi cuerpo muera. Pero no, tenemos que declarar que tenemos un Dios de sanidad. Amén. Gloria a Dios. Y que sí vamos a tener que padecer en este cuerpo cuando este cuerpo se desgaste y bueno, y tenga que ser su fin. Pero no demos oportunidades, no dejemos que esas cosas prevalezcan en nosotros y que lo justifiquemos, ¿verdad? Así que, querido pueblo de Dios, aunque tengamos aún ese título de pecadores, que podamos declararnos vencedores ante eso y decir, sí, soy pecador, pero hasta que Cristo venga a buscar. Luego de eso voy a obtener la victoria y voy a tener un cuerpo incorruptible, porque el Señor lo ha prometido, ¿verdad? Así que, querido pueblo de Dios, hoy nosotros disfrutamos de ese uno que por su obediencia la gracia de Dios sobreabundó a nosotros. Hoy disfrutamos de Jesucristo como intercesor. Hoy disfrutamos de Jesucristo como esa salvación maravillosa. Así que podemos decir gracias, Señor, porque diste todo por nosotros y lo disfrutamos en el nombre de Jesús. Así que pruebas, luchas y dificultades, sí, sin duda, pero victoria en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, nuestro Jesús, pastor.
Demos al mismo otro fuerte aplauso. Y a su nombre. Y a su nombre. Tenemos victoria en el nombre de Jesús. Victoria sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Qué lindo como nos habla el Espíritu Santo. Qué lindo saber que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Ese que padeció por nosotros. Aleluya. Y es que hace callar al acusador, al diablo. Cada vez que nos ponemos de rodillas y decimos, Padre, aquí estoy. Una vez más, no tiene falta. Señor, cambiarme, transformarme. Y nos va renovando de gloria en gloria. Nos va renovando de gloria en gloria. Aleluya. La iglesia es el hospital del espíritu y del alma. Y cuando venimos llenos de problemas, de enfermedades espirituales, que se transmiten en la parte física, a la parte exterior, y bueno, venimos con enfermedades de borrachera, de drogas, de mentiras, de envidias, y de alcohol, y de fornicación, y una cantidad de cosas. Y como dice otra palabra, y eso éramos muchos de nosotros, pero en otro tiempo. Hoy somos transformados por el poder de Dios. Y dejamos de practicar esas cosas porque el Espíritu Santo nos da fuerza y nos da convicción de que eso es pecado. La ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Por eso agradecemos a Dios porque nos ha hablado de esta manera a través de nuestro querido hermano, siervo de Dios, hermano Carlos. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar todos juntos. Los que estamos aquí, los que nos ven a través de la pantalla, donde quiera que estén, aquí cerca, en Uruguay, lejos, en nuestro país, el Espíritu Santo nos ha hablado a cada uno de nosotros. No perdamos la confianza que tiene un gran galardón. Porque un poquito y otro poquitito, y el que ha de venir vendrá, es Jesús, y no se va a tardar. Aleluya, no desmayemos en pelear contra el pecado, contra las debilidades. Esa tendencia de nuestra carne que nos hacen que cuando cedemos a ellas, pecamos y por lo tanto desobedecemos la voz de Dios. Sigamos peleando la buena batalla. Sigamos peleando la buena batalla. Amén. Nos espera una corona de vida eterna. Padre, te damos gracias por hablarnos de esta manera. Gracias por tu palabra que es fiel y verdadera. Señor, por aquel hombre, por Adán, entró el pecado a la humanidad y fue necesario que viniera el segundo Adán, Jesucristo, y pagara por nosotros, por todo el pecado. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, porque tú fuiste a dar allí en la cruz del Calvario. Tú tomaste el lugar de nosotros, tú moriste por nosotros y derramaste tu sangre que nos limpia de todo pecado. Y has hecho, Señor, que nuestros nombres, a los que te reconocieron, a los que te aceptaron como Salvador y Señor de su vida, has hecho que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos con esta palabra en nuestro corazón, atesorándola, guardándola, Dios mío, meditándola y por supuesto practicándola, poniéndola por obra, Dios, porque haciendo estas cosas, por cierto, llegaremos a tu gloria. Señor, que podamos ser canales de bendición para otros, que a otros podamos alcanzar con tu palabra, a otros podamos rescatarlos de las garras del diablo, Señor, y de otros que se apartaron, se enfriaron, Señor, podamos restaurarles con espíritu de mansedumbre, como nos enseña la Biblia. Señor, muchísimas gracias. Bendice a tu pueblo, aquí presente, a los que nos ven a través de la pantalla. Guárdalos, Dios, que sigan perseverando, Señor. Aleluya, que por cierto, esto tiene gran galardón si nos seguimos esforzando hasta tu venida, hasta que tú vengas a buscar. Te alabamos y bendecimos. Padre, acompaña a tu pueblo, bendícelo. Los que van lejos, los que están cerca, los que conducen vehículos, ponle ángeles que vayan con ellos, ahí puedan llegar a sus hogares, Dios, y compartir con los que hayan quedado y ser de bendición. Te lo pedimos todos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Y otra vez dice amén. Que Dios le bendiga públicamente. Dale esa palabra para Jesús. Dale un abrazo y bueno, que Dios bendiga. En el nombre de Jesús.